Hola, buenas amigos, bienvenidos a este curso de trading. Hoy nos toca ver Wyckoff, que es algo muy utilizado en este canal. Después de ver los patrones, las fases de los mercados, los patrones de cambio, de continuación. Digamos que esto a mí me gusta más que ver hombros, cabezas, hombros y cosas así, porque me da más información, básicamente. Entonces, pero al final es lo mismo. Esto, por ejemplo, se dibuja un Wyckoff aquí, que al final es un hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? Pero tiene más significado, por así decirlo, Wyckoff. Es más profundo el análisis. Por eso yo lo utilizo más. Entonces, después de tendencias alcistas o bajistas, en este caso he puesto la bajista, pues bueno, entramos en una fase de parada, una fase que se llama Selling Climax, capitulación, como lo queráis llamar, en las fases alcistas y que aparecen los techos de mercado, pues Buying Climax, capitulación también, alcista, como queráis llamarlo, ok, denominado por mucho volumen, aquí hay muchísimo volumen normalmente y noticias muy negativas siempre, ¿vale? Y es la fase donde el institucional pues dice, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí es un buen precio y aquí lo frenamos. ¿Y qué pasa? Hay tanto dinero que entra por parte del institucional que empieza lo que se denomina el automatic rally. Meten tanta pasta, la gente está vendiendo y directamente se crea un short squeeze, que quiere decir que el institucional va comprando y a medida que sube el precio, todos los que están short se ven obligados a cerrar esas posiciones porque hay un rebote del precio. ¿Ok? Entonces, todo esto pues se caracteriza en un automatic rally, una expansión fuerte del precio alcista, pero como siempre digo, los mercados no van en V y hacen así. Vale, entonces lo más normal es que después el precio, después de esta zona, empiece a frenar. Mira, se me ha olvidado añadir una pata, de hecho, que en Wyckoff esto en verdad queda más así. Que esto se denomina, vale, para que lo veamos así. Esta zona se denomina, ¿cómo se denominaba? El pre-sell o algo así, no recuerdo el nombre exactamente. Pero bueno, como que el precio parece que está haciendo el selling climax, pero no lo hace. Hay un rebote, es como un primer test, por así decirlo. Y al final acaba cayendo, ¿ok? Suele aparecer esa fase también, ¿ok? Aquí. Pero bueno, que no digo que es la más importante. Y después el precio, después de hacer el automatic rally, que era por donde iba, el precio empieza a lateralizar y empieza a hacer test. Estos test que a priori parece, dice, bueno, sin más, estos test son complicados una vez viéndolos porque tú no sabes si este test va a ser luego el final sprint, ¿vale? O si es este, como por eso os he puesto aquí test y que dices, bueno, sí, test, sí, pero este no sabes si va a ser esto, cuando es otro test no sabes si va a ser otra vez el sprint, ¿vale? Entonces tú nunca puedes comprar en mínimo por esto, porque el precio puede ser un test o puede ser el sprint final, pero tú no sabes dónde va a ser el pico, el último pico. Por eso el que compre BTC en 15 y medio, ¿no? Que ha sido el precio final, puedes acertar, ¿sabes? Pero va a ser pura suerte. Es imposible que aciertes el precio ahí. Es que es imposible. Entonces, esos son los picos finales. Esto se denomina sprint, ¿vale? El sprint o upthrust en una tendencia alcista, todo lo contrario, la sacudida por arriba, sacudida, que a veces también lo digo para que sea más fácil en español. De hecho, voy a intentar utilizar siempre el término sacudida. Pues bueno, es una fase donde hay noticias negativas todavía, interesa y el volumen es menor que en el selling climax normalmente. Normalmente aquí la gente suelen ser los short tardíos, por ejemplo, bueno, luego lo veo con BTC. Aquí empiezan a aparecer los short tardíos y bueno, pues es una fase donde hay que tener mucha precaución con los short. No digo que haya que comprar ya, pero hay que estar más preparados por si es esto, por si es una sacudida. Entonces hay que esperar ese primer signo de fortaleza, sign of strength, que es meterse al rango o al menos llegar a la parte alta del rango. Si ocurre esto, a veces es un pullback y sigue la continuación bajista, pero si nos hace un secondary test, que es un mínimo mayor que el anterior y nos rompe el último máximo que ha dejado el sprint, normalmente queda confirmado como que esto es un sprint y una sacudida con alta probabilidad.
Y nos vamos, una vez que pasa esto y se mete en el rango, el 80% de las veces, pues estadísticamente, y esto es así, una vez que se mete, el precio ha roto el rango por abajo y lo vuelve a reingresar en el rango, hay un 80% de odds de que visitemos la parte alta del rango, lo cual es muy alto. Es un punto que a mí me encanta para entrar, que es después de esta quiebra del secondary test, ¿vale? Pues quizás es de los puntos, mejores puntos, porque todavía tienes mucho desarrollo, todavía la gente no lo está viendo. Y bueno, ya digo que con ese 80% te vas a ir a la parte alta. Ok. Normalmente el precio se va rápido desde que hace el sprint y el secondary test. Y si pasa esto, pues vas a ver velas rápidas alcistas o velas rápidas bajistas, en el caso de una tendencia bajista. Y se denomina eso, signo de fortaleza. Bueno, puesto cantar, eso está mal puesto. Pero bueno. Y luego tenemos el LPSI, que es el Last Point of Supply o el Last Point of Demand, ¿ok? Que es la lateralización del precio, que es más o menos un hombro derecho, por así decirlo. El precio aburre, no hace nada y la gente dice, nah, yo no me fío de que rompa. Pero tampoco la gente ya no está tan... La gente ya no ve tan claro de que volvamos a llegar a la zona muy baja. Pero hay cierta todavía incertidumbre. La gente es un poco un sentimiento mixto de que muchos dicen, yo vendo aquí que ya no va a volver el precio para comprar más abajo y normalmente luego esto nunca pasa. O simplemente la gente no lo ve alcista y no quiere comprar. O sea, por eso digo que es el last point of supply o de demand. Después tenemos, una vez que quiebra línea de tendencia, y lo rompe, la ruptura, el jump, el breakout, como lo queráis llamar, y normalmente hace test el precio en forma de pullbacks o throwbacks. Yo normalmente siempre digo pullback, pero en verdad esto es un throwback y en las tendencias cuando distribuye es al revés. Esto sería un pullback, ¿ok? Y bueno, después suele haber uno o dos pullbacks. Normalmente suele haber más bien dos. A veces no hay ni ningún pullback también en los mercados. Depende un poco la fortaleza del precio y después desarrolla el precio su potencial. ¿Vale? Y estos pullback evidentemente suelen venir a atacar estos mínimos. Bueno, si lo vemos y bueno, también hay que decir que los patrones tienen proporcionalidad. ¿Vale? Si yo veo que el automatic rally es así, pues el sprint tiene que ser proporcional a esto. No me vale que esto haya una mecha y que esto se meta. Esto no es un sprint en sí, ¿sabes? No me vale que el LPSI, si esto dura 2 meses, que el LPSI dure 2 días. O sea, todo tiene una proporcionalidad en los mercados. El pullback tiene su proporcionalidad con el rango también. Todo. Que al final son las montañas que vemos, los ciclos que vemos. Vale, que ya también entraremos más en detalle. Entonces, dicho todo esto, a ver si lo puedo dejar aquí que se vea un poco todo. Si nos vamos a Bitcoin, pues vemos que ha sido de libro todo esto, ¿vale? Hemos visto un selling climax en 18, que los mineros estaban capitulando en esta zona, en junio del 2022, ¿ok? Directamente hemos tenido una automatic rally, pues bueno, si los mineros estaban capitulando, eso quiere decir que el precio de minado en ese momento era igual, aproximadamente era igual al precio del BTC. ¿Qué pasa? Que la mano fuerte esa lo sabe del mercado, exchange, denomínalo como quieras, empieza a ver, bueno, los propios mineros empiezan a tener incentivos para acumular. Capitulan porque si no tienen para pagar sus costes, pues quiebran, básicamente, ¿sabes? Porque les vale más minarlo el BTC que cobrarlo, por así decirlo. Pero el minero que es fuerte y que no está súper apalancado, por así decirlo, y que no tiene mucha deuda, pues aguanta ese BTC y no lo va a vender porque no gana nada vendiéndolo o pierde incluso y va a holdearlo, incluso va a intentar comprar. Entonces aparecen esos inversores institucionales que le dan este automatic rally, ¿vale? Después el precio empieza a hacer una serie de test, como bien vemos aquí y aquí y aquí, que te hacen dudar si este es el mínimo y ya va a empezar una tendencia alcista. ¿Vale? Esto un poco por experiencia, pues vuelves a verlo de si te lo crees, si no te lo crees, vale, es un poco lo de siempre. En este caso, en BTC, aquí estaba haciendo en septiembre un ciclo de 60 días, vale, a mí me parece bien comprar, pero yo no me acaba de fiar con que fuera lo definitivo. Yo, por ejemplo, ahí compré mi primera parte, mi primera compra de BTC.
Después me esperé al siguiente ciclo de 60 días que nos coincidió con el evento de FTX, ¿ok? Que yo lo estaba esperando esto, estaba esperando el sprint, la sacudida y bueno, una vez que quiebran mínimos, como ya digo, los sprint vienen con noticias malas y con un volumen alto, pero ese volumen suele ser menor normalmente que el selling climax. Entonces, vimos noticias muy malas. La vela esta de menos 20%, pero en verdad, fijaros todo esto, ¿sabes? Todo esto fue un menos 50%. En verdad, un evento como el de FTX lo debería haber llevado el precio a 12.000. Cosa que no hizo y que me hizo a mí pensar que era un sprint, ¿ok? Y bueno, evidentemente no lo sabes el primer día, no, ¿sabes? No lo sabes aquí, pero una vez que vi que el precio no caía lo suficiente días posteriores, dije, vale, hay que comprar. ¿Ok? ¿Qué más hace el precio? Pues empieza a lateralizar. Una especie de secondary test que no estás muy seguro todavía si es un secondary test o no, ¿vale? Pero esto te empieza a dar ciertas pistas. ¿Qué hace el precio? Pues fijaros que toca la parte alta, toca este rango y se me queda por aquí. Nos hace este secondary test. Muy importante, ¿por qué? Porque hubo otro ciclo de 60 días, con lo cual yo pude recargar más también en el secondary test. Y como os he dicho, una vez que se mete en el rango, una vez que se mete aquí en el rango, normalmente explota. Y explota hacia arriba. Como ya vemos aquí, ¿esto qué es? Un sign of strength. O sea, un síntoma de... un signo de, de fortaleza del precio. Y el 80% de las veces llega a la parte alta del rango. En esta ocasión también llegó a la parte alta del rango, como vemos. Entonces, momentos muy claves pues para incorporar, ya digo, en el sprint, si es un activo que confías en él, como el BTC, en el secondary test y en la ruptura de todo esto. En trading lo mejor es en esta ruptura, ¿vale? A modo de trading. ¿Por qué? Porque entras aquí con un stop por debajo del secondary test y eso está guay, ¿vale? Vale, siguiente punto es el LPSI. Hombre, si te viene tan rápido hacia arriba, estás aquí, pues al menos espérate. No digo que vayas a comprar aquí, pero puedes comprar a lo mejor aquí, ¿vale? Cuando el precio te empieza a lateralizar, pues buen momento para comprar también, ¿vale? La gente se piensa que va a seguir bajando, perdón. La gente también se piensa que no va a pasar nada con el precio, es una fase que nadie habla también del BTC, es una fase que no hay volumen y que todo el mundo se aburre, momentos buenos para comprar, sobre todo si estamos viendo esto, sobre todo si estamos viendo pues un patrón de 7, 8 meses de acumulación, pues lo más normal es, cuando el precio minado estaba por aquí en 18, pues lo más normal es que el BTC aguante y sea un patrón de acumulación, sea un patrón de Wyckoff puro. ¿Qué pasó? Que evidentemente nos rompió, ¿vale? Nos rompió, nos hizo un test, nos hizo un doble test y continuó, ¿vale? Esto fue lo que hizo el BTC. ¿Qué pasa? Que a veces no es tan fácil. Ya digo que estos mínimos a veces atacan estos mínimos también, ¿vale? Esta proporcionalidad fue demasiado grande del pullback, lo cual, por ejemplo, a mí me hizo sospechar que cuidado que no fuese una reacumulación más, ¿vale? Para BTC. Pero bueno, al final vemos que también lo hizo muy bien, aunque a pesar de que fuese un poco largo, al final hizo su pullback, volvió un doble pullback y ha hecho su expansión alcista, como bien vemos aquí. También el mercado pues, puede hacerlo directamente de haber roto y correr, ¿sabes? Puede hacer solo un pullback también. Por ejemplo, vimos en BTC, aquí vemos la fase de acumulación de BTC y aquí hizo solo un pullback, en verdad. Hizo este y ya siguió su fase alcista. A veces los mercados no traen pullbacks, también, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Bueno, este sí te trajo un pullback, pero bueno, imaginaros que no está esto, pues fijaros cómo arranca el mercado. Entonces, ya digo que no siempre tiene por qué haber pullbacks, pero bueno, lo suele haber. No sé si... Bueno, pues por ejemplo, aquí vemos una acumulación y aquí vemos una expansión de BTC que nunca llega a tener su pullback. Aquí era por poner un ejemplo, ¿vale? Digo, alguno tengo que encontrar. Entonces, bueno, lo más normal es que ocurra todo esto que digo en Wyckoff, pero hay que adaptarse siempre un poco. Y la experiencia, pues nos dice de qué camino podemos ir o si estamos ante un verdadero sprint o si estamos ante un test o si estamos ante un LPSI o no, si hay sign of strength o no, si estamos en rompiendo o no. Todo esto es la experiencia. Poco a poco se van ganando puntos y se van viendo las cosas más claras.
Así que nada más, amigos, a seguir con la